Señora Arendt, parece que nos han reunido para responder una pregunta bastante sencilla. Las preguntas aparentemente sencillas suelen ser las más peligrosas, señor Smith. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿qué es la política? Exactamente. ¿Sabes? Creo que me gustaría empezar recordando y señalando algo que considero fundamental, y es que no podemos definir lo político simplemente diciendo que es aquello relacionado con el Estado. Eso sería una circularidad bastante pobre. El Estado es político porque existe una dimensión previa de lo político. En eso podemos estar de acuerdo, pero yo comenzaría desde otro lugar. La política no nace del Estado, ni siquiera nace del individuo aislado. La política se basa en un hecho mucho más elemental, la pluralidad de los seres humanos. ¿La pluralidad? Sí, los hombres somos diferentes, y precisamente porque somos diferentes necesitamos relacionarnos. La política trata de estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Pero si la diversidad por sí misma no constituye lo político, por Dios. No, lo político aparece en el espacio que existe entre nosotros. El ser humano considerado aisladamente no es político en el sentido en que suele afirmarse. La política surge entre los hombres como relación. ¿Aquí? Sí, aquí. Entre usted y yo. Muy interesante su cuestionamiento, señora Arendt. Interesante, pero insuficiente. Y yo le voy a decir por qué es insuficiente. Me parece que es insuficiente porque usted habla de relaciones. Yo pregunto, ¿qué hace que una relación sea específicamente política? La política posee un criterio propio. En la moral podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. En la estética entre lo bello y lo feo. En la economía entre lo rentable y lo no rentable. Lo político también tiene una distinción específica. ¿Y esa distinción sería? Yo diría que esa distinción es amigos y enemigos. Una distinción bastante peligrosa. Peligroso sería ignorarla. La oposición amigo-enemigo expresa el grado máximo de intensidad de una asociación o separación. Y no estoy hablando de sentimientos personales. El enemigo político no es simplemente alguien que me cae mal. Entonces, no hable usted de odio. Exactamente, el enemigo político es público. Es aquel que en una situación concreta puede llegar a representar una amenaza existencial para nuestra propia forma de vida. Pero ahí aparece una diferencia fundamental entre nosotros. La escucho. Usted parece comenzar la política cuando aparece la posibilidad del antagonismo extremo. Yo comenzaría desde una condición anterior, la posibilidad de convivir entre diferentes. ¿Y qué ocurre cuando estas diferencias se vuelven inconciliables? Entonces tenemos un conflicto político, pero conflicto y política no son exactamente lo mismo. Para mí la posibilidad del conflicto, el conflicto extremo es precisamente lo que permite identificar lo político. Y para mí, reducir la política a la posibilidad de eliminar al otro significa destruir precisamente aquello que hace posible la política, la pluralidad. No he dicho que toda política sea guerra. Pero su concepto tiene a la guerra como posibilidad de límite. Por supuesto, la guerra no es el contenido, la guerra no es el contenido permanente de la política, pero si desapareciera completamente la posibilidad real de lucha, también desaparecería el criterio que permite hablar de amigo y enemigo. Y precisamente ahí debemos tener cuidado. ¿Por? Una cosa es el poder y otra la violencia. Explíquese. El poder no pertenece a un individuo aislado. Surge cuando los hombres actúan conjuntamente. La violencia, en cambio, puede ser ejercida por uno solo. Pero en política siempre existe la posibilidad de imponer decisiones. Sí, pero imponer no es lo mismo que ejercer poder. La política necesita un espacio donde los hombres puedan aparecer ante otros, hablar, actuar y ser escuchados. Cuando ese espacio desaparece y todo se reduce a dominación o violencia, lo político empieza a destruirse a sí mismo. Entonces usted entiende la política fundamentalmente como acción. Como acción y relación, como aparición ante los demás, como posibilidad de actuar juntos sin necesidad de convertir nuestras diferencias en una guerra. Pero usted necesita reconocer algo. Los hombres pueden organizarse políticamente precisamente porque sus diferencias pueden producir antagonismos. Reconozco el conflicto. Lo que rechazo es convertirlo en la esencia exclusiva de la política. Aquí me parece que llegamos a otro punto fundamental. Una comunidad política no puede ser simplemente una asociación entre muchas asociaciones. Tiene que existir una unidad capaz de decidir en el caso decisivo. ¿Y quién decide? La unidad política. Pero una unidad política no debería significar que todos debamos ser iguales. No necesariamente. Porque la política surge precisamente de la pluralidad. Si intentamos convertir a todos en una sola identidad, destruimos las diferencias que hacen necesaria la política. Una comunidad política necesita unidad para poder actuar. Y necesita pluralidad para que esa acción sea política. Unidad. Pluralidad. Decisiones, al final de cuentas. Acciones. Antagonismo. Relaciones. Me parece que todo eso forma un buen conjunto. Me parece que se puede formar una buena forma de entender lo que es la política. Ahora llevamos esta discusión a Colombia. Las elecciones presidenciales de 2026. Un país profundamente dividido durante la campaña. Dos candidatos
que llegaron a la segunda vuelta y la contienda mostró una fuerte polarización entre la izquierda y la derecha. Entonces, preguntémonos, ¿qué vería Hannah Arendt en esta situación? Yo diría que el problema no consiste simplemente en que existan diferencias políticas. Las diferencias son inevitables, incluso son necesarias. El problema aparece cuando dejamos de ver al otro como alguien con quien compartimos un mundo. La política necesita pluralidad. Eso significa que podemos ser diferentes y, sin embargo, compartir un espacio público. Cuando la polarización convierte al adversario político en alguien absolutamente ilegítimo, cuando ya no queremos escucharlo ni discutir con él, el espacio político comienza a deteriorarse. Pero yo describiría el fenómeno de otra manera. La polarización muestra que determinados conflictos económicos, sociales, culturales e ideológicos pueden adquirir suficiente intensidad para organizar a los ciudadanos en grupos enfrentados, y eso es profundamente político. Incluso cuando esa visión se vuelve agresiva. Especialmente entonces, pero debemos distinguir al adversario electoral del enemigo político en sentido estricto. Eso es importante. Por supuesto, no todo candidato rival es automáticamente un enemigo. Mi concepto de enemigo político implica una posibilidad real de confrontación existencial. Una competencia electoral no equivale por sí misma a una guerra. Entonces, incluso desde su teoría, habría que tener cuidado con llamar enemigo a todo aquel que vota diferente. Yo diría que sí. Sin embargo, desde mi perspectiva, la polarización colombiana muestra algo que usted quizá preferiría no enfatizar. La política siempre contiene la posibilidad del antagonismo. Sin embargo, desde mi perspectiva, la polarización colombiana muestra algo que usted quizá preferiría no enfatizar. La política siempre contiene la posibilidad del antagonismo. Y yo respondería que una democracia debe impedir que esa posibilidad destruya el espacio común. Usted quiere preservar el espacio entre los hombres. Porque sin ese espacio no hay política. Interesante. Yo diría que ese espacio solo puede mantenerse si existe una unidad política capaz de tomar decisiones cuando llega el caso decisivo. Y yo insistiría en que una unidad política que elimina la pluralidad deja de ser verdaderamente política. Entonces, dígame, Arendt, si dos grupos consideran que sus proyectos políticos son incompatibles, ¿qué hacemos? ¿Hablar? ¿Y si hablamos y fracasa esa charla? ¿Volver a hablar? ¿Y si el conflicto llega al extremo? ¿Entonces qué? Entonces, debemos preguntarnos qué ocurrió con el mundo que compartimos. Eso suena demasiado optimista para ser real en un mundo como el que vivimos. Y su posición suena demasiado dispuesta a aceptar que el conflicto determine nuestras relaciones. No lo acepto, lo describo, y eso es muy diferente, señora Arendt. Y yo intento comprender que perdemos cuando esa descripción se convierte en nuestra única forma de entender la política, señor Smith. Quizá esa sea nuestra diferencia fundamental. ¿Cuál, señor Smith? Yo diría que nuestra gran diferencia es que usted comienza con los hombres. Usted comienza con los hombres. No comienzo con los hombres, en plural. Yo comienzo con la posibilidad de que esos hombres tengan que decidir quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Y yo comienzo preguntándome cómo pueden seguir siendo diferentes sin dejar de compartir un mundo. Es una interesante forma de verlo, señora Arendt. Entonces, ¿qué es la política? No existe una única respuesta. Para mí, lo político aparece allí donde una oposición alcanza suficiente intensidad como para ver efectivamente a los hombres como amigos y enemigos. Para mí, la política nace de la pluralidad y se desarrolla en el espacio entre los hombres, allí donde pueden actuar, hablar y relacionarse como diferentes. Para mí, la política implica conflicto, decisión y unidad. Para mí, implica pluralidad, acción y un mundo común. Y quizás Colombia nos muestra que ninguna de estas dimensiones puede ignorarse. Porque una democracia sin conflicto sería una ilusión. Pero una política reducida al enemigo terminaría destruyendo la unidad que pretende defender dicha democracia. Una política que elimine la pluralidad dejaría de ser política. Parece que después de todo no hemos llegado a un acuerdo. No. Pues cada quien tiene sus opiniones, supongo, respecto a algo como la política. Pero al menos hemos conseguido discutirlo.